Estamos en comunicación con el señor expresidente Iván Duque. Señor expresidente, con las buenas tardes, buenos días, saludándolo en este día. Bueno, hablemos un poco. ¿Cómo ve usted en este momento el lío que se está presentando con el metro de Bogotá? El presidente Petro lo está parando, dice que va a hablar con el presidente chino, luego dicen que no hay reunión para eso. Es decir, este enredo que usted dejó muy bien, digamos que lo dejó listo para que se reiniciara, para que se hicieran las obras, se enreda. ¿Y será que el presidente no quiere que haya metro? Pues mire, yo déjeme empezar por lo siguiente, apreciado Manuel, y un saludo muy especial para usted y todos los oyentes. El metro de Bogotá es una prioridad nacional. El metro de Bogotá ya tiene un proceso que lleva muchos años. Usted recordará que desde el gobierno de mi antecesor se vinieron adelantando los estudios, se hicieron trabajos de COMPES, se hicieron toda suerte de procedimientos para garantizar que esta obra tuviera futuro. Bajo ese principio, en el gobierno nuestro le dimos todo el acompañamiento al alcalde Peñalosa para que pudiera firmarse el contrato y pudiera dar inicio a la obra, cosa que adelantamos con la alcaldesa Claudia López. Y ese fue un metro elevado, un diseño de metro elevado que era mucho más económico, de mejor trazado y que le representa a la ciudad un enorme beneficio. Pero adicionalmente en el gobierno nuestro respaldamos la tarea de darle a Bogotá una segunda línea de metro, porque Bogotá no puede tener solamente una línea. Una ciudad como Bogotá debería, por lo menos en las próximas décadas, pensar en 3 o 4 líneas, como lo tienen ciudades como Santiago de Chile, entre otras. Y yo lo que veo es que nos estamos enredando en una especie de saboteo. Pareciera que desde que empezó este gobierno hay una actitud deliberada de sabotear por completo el curso del metro elevado por el capricho de que tenga que asumir una buena parte del trayecto de manera subterránea. Eso me parece un grave error. Me parece que además, después de que se han firmado los contratos, de que se ha iniciado la obra, que hay un 25% de avance, sobre todo en lo que es toda la parte de infraestructura preliminar, en los patios y demás. Esto lo único que puede hacer es demorar ese sueño de los bogotanos, y eso es un grave error. Y permítame decir una cosa, Manuel. Nosotros apoyamos y en un tiempo récord sacamos todo el procedimiento para la segunda línea, que la segunda línea va a ser una línea subterránea. Entonces yo creo que aquí hay que dejar a un lado los caudillismos, aquí hay que dejar a un lado los caprichos, las vanidades, y pensar es en el porvenir de los bogotanos y en el porvenir de nuestro país, porque es una obra emblemática. De manera que yo creo que sí hay un sabotaje deliberado, y lo peor que puede suceder es que se alteren las condiciones contractuales, porque creo que eso ni el gobierno chino estará dispuesto a que las empresas de ese país entren en esa dinámica donde por capricho se cambie un trazado que afecte el valor de la obra y afecte la dinámica de la obra, como tampoco creo que las empresas que han hecho un proceso licitatorio donde están todas las características y condiciones ahora vayan a tener una alteración donde los costos se incrementarán significativamente y pueden hacer prácticamente inviable financieramente el proyecto. Doctor Iván Duque, en este caso uno podría pensar que el presidente además dice voy el 25 de octubre, está a 4 días de las elecciones, ¿estaría tomando una decisión prácticamente política para apoyo de su candidato? Pues eso se podría interpretar. Es que lo que parece muy extraño es que un proyecto que, vuelvo y digo, Manuel, lo firmamos en el año 2019 con el alcalde Peñalosa, después de que se surtieran todos los trámites con un trazado de metro elevado. Llevamos prácticamente un año donde todas las semanas, todos los días, es una actitud deliberada para que el proyecto no avance. Y además empiezan a condicionar los flujos de recursos de la nación para adelantar obras complementarias y obras prioritarias a que se acoja la terca actitud de tener en la primera línea un tramo subterráneo, cosa que no está contemplado en el proyecto, ni que fue adjudicado, ni que tuvo inicio. Entonces, a mí me parece que esto prácticamente es politizar por completo un proyecto que ha sido un anhelo de los bogotanos. Y sobre todo, lo que lo hace más absurdo aún,
es que en todas las ciudades del mundo hay líneas, unas líneas son elevadas, otras son subterráneas. Aquí ya tenemos una primera línea que está en ejecución, que es elevada, y hay una segunda línea aprobada con recursos, que es subterránea. Entonces salgámonos de ese debate bizantino, torpe si se quiere, y más bien nos dediquemos todos a sacar adelante este proyecto que ya tiene avance, y con cualquier alteración lo único que puede hacer es que este sueño se diluya más en el tiempo. Señor presidente, ¿usted cómo nota que el presidente Petro está manejando la economía? Hay en este momento unas decisiones que son criticadas por la propia alcaldesa Claudia López, en el caso de la renta básica que ustedes dejaban listo y que dice pues ella... Es triste, Manuel. Mire, es triste ver cómo se ha ido desmontando la red de protección social que nosotros le dejamos al país. Nosotros teníamos una cobertura gigantesca de ingreso solidario que era una renta básica, así fue pensado, y por eso nosotros la extendimos. Llegamos a la red de protección social más grande que ha registrado nuestro país. Ahora se han ido retirando millones de personas de esa red de cobertura, y son personas que van a dificultar más sus ingresos y que con esta inflación desbordada pues tendrán menos capacidad adquisitiva. Pero aparte de eso, el haber desmontado los días sin IVA que le permitían al comercio liquidar inventarios, ahí también se ha producido un daño. No se ha crecido como estaba proyectada la evolución del IVA, y nosotros dejamos la mayor expansión del programa de Jóvenes en Acción, que debería continuar su expansión. Entonces vemos que hay un debilitamiento de esa red de protección social, como también lo ha manifestado públicamente la alcaldesa de Bogotá en el caso particular de nuestra capital, donde muchas personas están quedando por fuera de esa cobertura, y eso va a traer implicaciones en los indicadores de pobreza multidimensional, pero también de pobreza monetaria. Y me preocupa mucho, Manuel, no solamente que esta economía se pegó una desacelerada tremenda. Recuerde que nosotros nos tocó enfrentar una pandemia, pero salimos de la recesión en 6 meses. Recuerde que nosotros logramos en el 2021 el mayor crecimiento que ha registrado Colombia, y prácticamente hasta agosto del año 2022 que nosotros gobernamos, dejamos un crecimiento de más del 8% de la economía nacional, los crecimientos más grandes que ha registrado la economía en la historia. Y ahora vemos que con las justas la economía llegará al 1% este año. Y ya se ven pronósticos muy graves para el año entrante, particularmente donde todas las medidas en contra de la clase media, la última reforma tributaria, la van a terminar pagando millones de hogares que ya van a tener menos deducciones y que van a tener que ajustarse también con una inflación que está... Presidente, en el caso suyo hay le han dicho que usted fue un poco irresponsable con el manejo del precio de la gasolina. Sin embargo, hoy el presidente llega y anuncia como por arte de magia que no hay aumento. Era inevitable lo que pasó con usted cuando estábamos en la gasolina. A mí me gusta que usted me haga esa pregunta, Manuel, para que pongamos los puntos sobre las IES. Mire, partamos de una base. Yo cuando llegué a la presidencia heredé un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina de 12 millones de pesos, que nosotros lo pagamos con el ministro Carrasquilla, con nuestra primera reforma fiscal y también con el Plan Nacional de Desarrollo. Y recuerde usted, Manuel, que a Colombia y al mundo se le vino una pandemia. Entonces usted imagínese una pandemia con combustibles altos para mantener el suministro de alimentos, de medicamentos y mantener el país a flote. Nosotros tuvimos que ajustar los precios de la gasolina conforme a una emergencia que era una crisis global sin precedentes. Y si usted se da cuenta, Colombia es uno de los países que mejor respondió en este hemisferio a esa pandemia, no solamente en materia de salud, sino también en materia económica. Y cuando empezamos ya una salida dinámica con crecimiento económico en el año 2021, empezamos nosotros a dar unos aumentos paulatinos del precio de la gasolina. Pero yo le pregunto una cosa acá: ¿cuándo superó el precio de la gasolina el precio prepandémico? Porque el gobierno actual empezó a subir los precios de la gasolina, como era obvio, en la medida que se va recuperando. Pero fíjense una cosa, a partir prácticamente de finales del año pasado, ya el precio de la gasolina estaba en el precio que estuvo el día que nosotros decretamos el cierre de nuestro país para enfrentar la pandemia. Y ahora tenemos un aumento que es todavía mayor a lo que teníamos en ese momento.
y con una actitud además sumamente irresponsable, que es no ajustar los precios tampoco del diésel, creyendo que con eso gana espacio político para que no haya ningún tipo de protesta por parte de los pioneros. ¿Qué ha pasado? Que el déficit está mucho más grande de lo que nosotros heredamos, y nosotros dejamos pagado el déficit hasta marzo del año 2022. Y claro, siempre se acumula un déficit que se va pagando. Ahora ese déficit es mucho mayor que el que nosotros llegamos a acumular entre marzo y el mes de julio o agosto del año pasado. Entonces, aquí siempre tratan de librarse las culpas diciendo es que Duque. No, señor, pídale usted a su equipo de la emisora que le dé el precio que teníamos antes de que se declarara el aislamiento preventivo obligatorio, que estaba por debajo de 10,000 pesos, y compárenlo de lo que está hoy. Ya han subido más de un 20 o un 30% el precio de la gasolina de lo que estaba a niveles prepandémicos. Y eso se está convirtiendo también en otro factor inflacionario. Lo que pasa es que, como hay una actitud populista, nunca se quieren tomar las decisiones adecuadas y oportunas con el temor de que sean impopulares. Y eso es muy difícil, porque gobernar no es ganarse aplausos, sino es muchas veces tener que tomar decisiones impopulares en beneficio del interés nacional. Señor presidente, usted lanzó el libro Revolución del Centro. ¿Este libro es el resumen más o menos de lo que usted hizo en su gobierno? Ese libro no es un libro de mi autoría, apreciado Manuel. Ese es un trabajo de un historiador muy riguroso que se llama Carlos Mauricio Muñoz, quien durante prácticamente un año y medio tuvo acceso a entrevistas personales conmigo siendo presidente, a funcionarios, y ha hecho un recuento histórico con mucho rigor, con unas citas muy precisas, no solamente sobre lo que fue nuestro gobierno, sino también un recuento de lo que ha sido de alguna manera mi vida política, mi vida personal. Yo creo que es un libro que tiene no solamente rigor, sino que también buscó profundizar un análisis imparcial de todas las dificultades que enfrentamos, crisis migratorias, un proceso de paz desfinanciado, tener que enfrentar también ataques terroristas como el de la Escuela General Santander, un huracán categoría 5, una pandemia, y cómo fuimos saliendo adelante en medio de todas esas dificultades. Por eso me parece que es un trabajo no solamente muy bien logrado, sino que merece que sea leído de manera desapasionada. Y usted sigue en este momento de gira internacional y su agenda 30x30, ¿no? Nosotros estamos trabajando en eso, Manuel, en invitar más países a que logren llegar al 30% de áreas protegidas en su territorio. Ojalá hacerlo antes del 2030, como lo hizo Colombia en el 2022. Entonces estamos trabajando en esa dirección, y me parece a mí que en la medida en que tengamos una mayor conciencia ambiental, una conciencia de conservación, y logremos como mínimo ese 30%, pues sin lugar a dudas creo que el país y los países seguirán demostrando que en el sur global, como se llama ahora, tenemos una de las grandes soluciones a la crisis climática desde el punto de vista de contención de los gases de efecto invernadero. Y eso se logra no solamente protegiendo áreas, sino también garantizando el pago de servicios ecosistémicos para que esas áreas protegidas, efectivamente convertidas en santuario, pues sean también un mecanismo de absorción y de mitigación de los efectos de cambio climático a través de los gases de efecto invernadero. Señor presidente, finalmente, bueno, ¿usted va a votar en Bogotá o dónde va a votar? Yo votaré en Bogotá, Manuel. Allá estoy ya programándome para ejercer mi derecho al voto. ¿Y ya tiene candidato a la alcaldía? Usted sabe que hay muy buenos candidatos en este momento. Yo veo que hay nombres extraordinarios. Yo siempre he expresado no solamente mi admiración y mi respeto por el doctor, por el general Vargas, también por Diego Molano. He visto también candidatos independientes que están haciendo las cosas de manera acertada, así que vamos a ir a votar, pero a veces me pregunto si Bogotá de pronto necesita es más bien ahorrarse la segunda vuelta, que yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer todos, si podemos ahorrarnos la segunda vuelta. Yo sé que no votaría definitivamente por Bolívar. Pues es que usted no me lo ponga en términos personales. Yo jamás podría votar
por una persona que ha llamado a los policías de Colombia, los héroes de Colombia, cerdos. Jamás podría votar por una persona que ha llamado a la destrucción de la infraestructura, al vandalismo, y sobre todo jamás podría votar por una persona que se ha ensañado siempre con la mentira, el ataque personal, la diatriba, la desfiguración deliberada de personas como mecanismo de hacer política. Yo creo que hoy nosotros tenemos que buscar una opción que ya esté por encima de esa polarización, por encima de ese lenguaje de odio, de pugnacidad, de lucha de clases, y más bien adentrarse a una verdadera decisión de ciudad donde gobernemos por fuera de esas pasiones y que podamos seguir transformando nuestra capital. Por eso yo creo que hay extraordinarios candidatos. Yo me he sentido muy feliz de ver al general Vargas recorriendo la ciudad, de ver a Diego Molano recorriendo la ciudad. He tenido la posibilidad también de ver trabajo que adelantan otros candidatos. Y yo creo que hoy lo que tenemos que preguntarnos es si como ciudadanos podemos ahorrarnos la segunda vuelta y tomar una decisión para que haya un mandato claro en la capital. Señor presidente, muy amable por estar aquí en La Movida. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo grande.